Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a fabricar un mecanismo para un encendido mágico de una fogata de concilio o una fogata de reunión. Ya cuando ustedes estén con sus muchachos y quieren y hayan organizado una fogata, este mecanismo les va a servir mucho, los va a sorprender. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar un- una vara de unos 35 centímetros, otro que nos va a servir de horizontal, cerillos preferentemente de palo, hilo de albañil, tijeras, un cúter, navaja por si falla el cúter, cinta para aislar o masking tape, eso es opcional, ligas, un lápiz y lo que una de las piezas importantes es esto, es cáñamo, hilo para pescar. Eso es a consideración, lo que ustedes quieran este, utilizar. Bueno, pues la manera de hacerlo es la siguiente. Déjenme retirar todo esto aquí. Les anticipo que voy a estar pausando el video para no alargarnos mucho con el mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a utilizar nuestros dos palos que tenemos aquí. Vamos a fabricar una cruz, ¿sí? Lo haremos con un amarre cuadrado. Bien, pues aquí tenemos ya nuestra cruz con un amarre cuadrado. ¿Sí? Esta la dejaremos por aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la cinta, ¿sí? Con los cerillos. Vamos a estirar un poco un tramo de cinta. Aquí para que no se mueva. Vamos a ponerla aquí. Ok. Y enseguida empezaremos a acomodar los cerillos uno por uno, más o menos a esta distancia. Vamos a procurar que queden las puras cabecitas pegadas, no importa si el palo queda separado. Lo que importa es que las cabecitas queden juntas y lo más parejo posible. Muy bien, pues aquí tenemos ya los cerillos pegados a la cinta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enrollarlo, ¿sí? Vamos a enrollar los cerillos para hacer un pequeño bultito de cerillos. Muy bien, ya tenemos nuestros cerillos enrollados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar un tramo de cinta. Aquí vamos a cortar. Entonces ahora esta la vamos a colocar sobre nuestra cruz de esta manera. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos ya nuestros cerillos puestos, ¿sí? Casi al ras de lo que es el extremo de la cruz. Aquí yo le tuve que hacer un pequeño cortecito en diagonal para que ajustaran bien los cerillos, que quedaran más o menos verticales, que no quedaran inclinados. ¿Sí? Entonces ahora a continuación lo que vamos a hacer es que con nuestra tablita le vamos a hacer una pequeña perforación, si se dan cuenta aquí está, ¿sí? Que es por donde va a pasar el cáñamo. Pero ya, mire, yo aquí ya previamente pegué la lija de encendido. Esta
es la que va a quedar sobre los cerillos. De esta manera. ¿Sí? Aquí es donde vamos a empezar a trabajar ya. Sobre la base del encendido. Entonces vamos a atar el cáñamo a lo que va a ser el gatillo. ¿Sí? Y luego continuamos. Perfecto, ya estamos aquí. Ya tenemos atado nuestro cáñamo a la lija de encendido. Recuerden que entre más distancia vayan a ocupar para encender, ¿sí? Entre más lejos vayan a estar, debe de ser más grueso el cáñamo para que pueda resistir el jalón. Aquí está. Muy bien, a continuación vamos a proceder a poner las ligas. Muy bien, ya tenemos aquí nuestras ligas. Vamos a meter la primera. Esta va a ser por aquí. Aquí es donde debemos de tener mucho cuidado porque un rasponcito y esto se va a encender. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado de colocar las ligas. Recuerden, esto quedaría así. Esto quedaría así. ¿Sí? Esto va enterrado en el centro de la fogata. Este es el gatillo. Entonces, vamos a ver si funciona. Bueno, pues aquí estamos. Aquí está, preparé esta pequeña fogata. Así, al ahí se va. Nada más para probar el encendido de este mecanismo. Entonces, como no tengo ayudante, vamos a ver si funciona. Aquí va. 1, 2, 3. Ahí lo tenemos.